Determinantes. Mi nombre es Francisco Pino, soy profesor asistente del Departamento de Economía de la Universidad de Chile y también investigador adjunto de COES. Y soy el que va a estar moderando esta sesión, así que todas bienvenidas, todos bienvenidos a participar. Tenemos 4 ponencias, así que vamos a estar un poquito apretaditos de tiempo. Vamos a tener 18 minutos, cada presentador, presentadora va a tener 18 minutos para presentar, y luego vamos a tener 4 o 5 minutos para hacer preguntas. Si alguien prefiere dejar su pregunta en el chat y yo luego la puedo leer, o si no, luego abrimos el micrófono también para preguntas, comentarios al final de cada presentación. ¿Ok? Entonces, para no demorarnos más tiempo, vamos a partir con la primera presentación, la presentación de Ignacio Madero Caviv, Lifetime Employment, Co-Residential Trajectories and Extended Working Life in Chile. Adelante, Ignacio. Gracias, Francisco. Estoy compartiendo, ¿no es cierto? Acá. Gracias. Bueno, primero que todo, buenos días. Gracias a los y las organizadoras de la conferencia en general y de esta sesión. Saludo también a las otras expositoras, otros expositores. Esto que les voy a presentar ahora es un trabajo en conjunto mío y de Andrés Vil. Los dos somos profesores asistentes en el Instituto de Sociología, y yo también tengo un puesto interdisciplinario en la Universidad Católica y me desempeño también en la Facultad de Medicina en el Departamento de Salud Pública. Este artículo científico, que en caso de estar interesados, interesadas, pueden consultarlo en el Journal of Economics of Aging, fue publicado muy recientemente, diría hace unos 3 meses. Es un artículo que trata no necesariamente de regímenes de cuidado, lo cual puede ser un poco frustrante para las personas que atienden esta sesión, sino más bien del trabajo en la vejez, de aquellas personas que extienden su trayectoria laboral más allá de la edad legal de jubilación. Pero ¿por qué toca el punto del cuidado? Porque nos interesamos en entender cómo la historia de corresidencia de las personas, vale decir, con quienes han vivido, así como la historia laboral de empleo en el mercado laboral, afecta este fenómeno del trabajo extendido en la vejez. Entonces, si alguien quiere ahondar un poquito más en profundidad, voy a ir atendiendo el tiempo también, voy a ir bien rápido, pero ahí están los detalles. Es una revista que tiene suscripción, no es de acceso abierto, pero yo lo puedo compartir feliz. La motivación teórica que nos impulsó a escribir esto con Andrés fue, en primer lugar, esto del fenómeno del trabajo en etapas tardías de la vida. ¿Sí? En las últimas 2 décadas se ha visto un crecimiento bien notable del trabajo en la vejez. Por ejemplo, si tomamos 65 y más, que es una medida yo diría un poco conservadora, porque en general las edades de jubilación están más cerca de los 60 todavía, 62, 63, si uno usa 65 para arriba, ¿sí? Hay un incremento en las últimas 2 décadas del 9,1 al 15,3 en promedio, ¿sí? Esto en Chile, según las cifras de la OECD, supera el 25%, o sea, 25%, más del 25% de las personas mayores de 65 permanecen activas en el mercado laboral. ¿Y por qué? Bueno, pasó esto en el fondo, porque los diferentes países, siguiendo las sugerencias de organizaciones internacionales en los 90, a principios de los 2000, introdujeron reformas para incentivar a que las personas continuaran trabajando hasta la edad legal de jubilación o después. La cultura hasta los 90 era más bien jubilarse anticipadamente, ¿sí? En diferentes países. Otra cosa que nos motivó a escribir esto fue que hay varios estudios longitudinales que siguen a las personas mayores en el tiempo, que muestran que lo que en el fondo fue motivado por esta organización internacional es que las personas, pese a que hay una gran proporción todavía que se jubila anticipadamente del mercado laboral, cada vez más personas se jubilan o a la edad legal de jubilación o más tarde, ¿sí? Y otra cosa que mostraron estos estudios longitudinales, ha mostrado en la última década, diría yo, entre el 2010 y el 2020, fue que la diversidad de condiciones laborales en personas mayores es creciente también. O sea, no solamente se retiran más tardíamente, sino que los tipos de ocupaciones o el estatus laboral, en sentido más grande, cada vez más diverso. O sea, ya no está
ese modelo clásico normativo, ¿no es cierto?, de la persona trabajando en un empleo, como empleado dependiente, quiero decir, trabajando full time hasta la edad legal de jubilación, o a la edad que puede reclamar la pensión, después de la cual se jubila totalmente del mercado laboral. Esa transición normativa está cada vez más superada. Las personas trabajan como independientes o a tiempo parcial, o siguen trabajando full time y no se jubilan, en el fondo cobran una pensión, viven de una pensión y también de un ingreso laboral, o personas que se retiran del mercado laboral pero vuelven al mercado laboral, o personas que se retiran del mercado laboral desde fuera del mercado laboral, para decir, sin trabajo, sin empleo. Toda esa diversidad de estatus laborales fue una cuestión que también queríamos investigar. Las brechas de conocimiento que nosotros identificamos fueron dos en el paper. La primera es que la mayoría de la literatura en estos temas se ha desarrollado en países desarrollados, ¿no es cierto?, en países de altos ingresos y además desarrollados. Y bueno, ¿y por qué es interesante ahondar en casos como el chileno? Bueno, y aquí sí me voy acercando al tema de los regímenes de cuidado, porque en el fondo habitamos en un país donde hay dos características muy importantes. Primero, que lo hacen diferenciar de otros contextos más desarrollados. El primero es la informalidad laboral permanente de una proporción no menor de la población, y lo otro son las formas que tienen, las típicas formas de organización de corresidencia en el hogar, donde la intergeneracionalidad, vale decir, 3 generaciones de personas viviendo juntos, o 2 generaciones de adultos o más en el mismo hogar, es muy común. Y bueno, y lo otro es que otra brecha en conocimiento, que en el fondo muchos estudios se han centrado en saber si las personas se jubilan anticipado o tardíamente, y no han atendido, por una parte, a la diversidad de los estatus laborales, estoy hablando de Chile, en la vejez, ni tampoco han atendido a las determinantes que influyen en esa diversidad. Entonces, lo que hacemos en el estudio es estudiar la diversidad de estatus laborales, y por otra parte, entender cómo las historias durante la vida de las personas en términos de empleo y corresidencia afectan esta diversidad. La muestra con la que trabajamos es una muestra de 802 personas entre 65 y 75 años de edad, solo en la ciudad de Santiago, por razones estrictamente presupuestarias. Son personas que nacieron entre el 44 y el 54, ¿y por qué enfatizo esto? Para que se imaginen cómo fue el curso de vida de estas personas, ¿no? O sea, estas personas tenían más o menos 30 años entre el 74 y el 84, ¿sí? Y también usamos métodos estadísticos, tanto longitudinales como transversales. Longitudinales para estimar sus trayectorias de vida en términos de empleo y ecoresidencia, y métodos transversales para estimar cómo esas historias laborales y de ecoresidencia afectaban la diversidad de condiciones laborales. Las variables dependientes fueron dos. Trabajamos con dos. Primero, queríamos saber si extendía o no la historia laboral, pero nos interesaba saber si la extendía como un empleado dependiente o como independiente, ¿ya? Y la segunda variable dependiente, no voy a entrar en detalles, pero apunta más bien a identificar con mayor precisión la diversidad de estatus laborales, si estaba completamente jubilada las personas u otros estatus. Y solo me voy a tener en el estatus parcialmente jubilado. ¿Qué quiere decir esto? Personas que parcialmente jubilados porque, aunque reciben una pensión, continúan trabajando en el mercado laboral. Y esto puede ser o a tiempo completo, lo distinguimos entre tiempo completo o tiempo parcial, ¿sí? Entonces, en síntesis, nos interesaba saber si continuaban trabajando como dependientes, como independientes, a tiempo parcial, cobrando o no una pensión, en el fondo, capturar lo mayor posible la diversidad. Y las variables independientes, que son 9 tipos de trayectorias de empleo y corresidencia. ¿Por qué 9 tipos? Bueno, es el número que nosotros identificamos en otro artículo que resume adecuadamente la diversidad de trayectorias que siguió esta muestra de estudio. Esos 9 tipos de trayectoria de empleo vienen de otro paper que, en caso de interés, también lo puedo compartir, que fue publicado también recientemente. Entonces nosotros tomamos esas trayectorias y medimos la asociación con estos estatus de diversidad laboral. ¿Cuáles son las 9 trayectorias? No, tampoco voy a entrar en detalles porque son muchas. Solo me interesa como transmitir un punto, que
que en el fondo acá lo que está presente claramente es personas que mezclan informalidad laboral o estar fuera del mercado laboral con habitar, esos son patrones bien comunes, en el fondo, informalidad laboral permanente, estar fuera del mercado laboral permanentemente, tal vez con breves periodos en el mercado laboral, y eso simultáneamente está mezclado con historias de corresidencia, de habitar, o de 3 generaciones, vale decir, abuelos, padres, nietos, o con 2 generaciones de adultos, con hijos en el fondo, que permanecen en el hogar hasta etapas muy tardías de la vida del entrevistado o entrevistada. Todos estos análisis fueron controlados por variables que típicamente, ¿no es cierto?, uno podría pensar que afectan la diversidad laboral en la vejez. Ya, esto tampoco entra en detalle, pero así se ven las trayectorias de vida de las personas. En el fondo hay trayectorias de empleo, trayectorias de corresidencia, y acá hay 9 tipos, en el fondo. Y dijimos, bueno, ahí en el eje de la X lo que tienen es edad, básicamente. Entonces, bueno, durante la vida de estas personas hubo 9 trayectorias que identifican adecuadamente lo que experimentaron. Veamos cómo afecta entonces, por ejemplo, el haber estado fuera del mercado laboral y habitar con hijos adultos a esta etapa muy tardía, que es este tipo 4, por ejemplo, en seguir trabajando. Tampoco voy a mostrar ni tablas ni nada, o sea, una tabla, ¿no? Que esta es la más sencilla, que es la descriptiva de la variable dependiente. Y lo que observamos es que, en línea con lo que ocurre en otros países, en Chile, esto es, insisto, es una muestra entre 65 y 75 años de edad, solo en la ciudad de Santiago, ¿ya? Lo cual se ajusta a las estadísticas como descriptivas nacionales, en caso de, de tener la duda. Y lo que vemos es que en la muestra analizada, solo un 45% no extendió la trayectoria laboral. El resto sí lo hizo, y las proporciones en que lo hizo como empleado dependiente o autoempleado son bastante similares. Y después, si uno atiende a como esta diversidad como más fina, lo que vemos es que hay como un 50%, un poquito menos de 50% de la gente que en el fondo continuó trabajando después de la edad legal de jubilación, cobrando una pensión y además trabajando en la vejez, ¿sí? Eso. Y respecto a cómo afectan la historia de corresidencia y la historia laboral en esta diversidad, voy a centrarme en 2 puntos. Primero, en el siguiente, que es que los más, vamos a decir, las más susceptibles, porque son casi puras mujeres, como les voy a mencionar ahora, las más susceptibles de no extender la vida laboral en la vejez, son personas que durante sus vidas estuvieron largos periodos fuera del mercado laboral, o que trabajaron muy breves periodos de tiempo, y que combinaron esa historia laboral con el cuidado permanente de hijos adultos en el hogar, ¿sí? Y estos grupos son totalmente dominados por mujeres, por eso se habla de las personas, o sea, las más susceptibles. Y lo que discutimos en el artículo es que en el fondo esto responde, en el fondo, como ustedes, todos las y los que ponen en este grupo sabrán, en el fondo, esa trayectoria de inactividad laboral permanente con cuidado de otras personas en el hogar, ¿sí? Responde a normas tradicionales, ¿no es cierto?, familiares condicionales, que muy probablemente condujeron, empujaron a estas mujeres a salir permanente y o tempranamente del mercado laboral para brindar cuidados a otros. Y lo que uno pensaría, y aquí quiero enfatizar algo, uno pensaría es que las personas que menos, como lo dicen los y las economistas, con mucho cariño, les digo, no como en tono de crítica, como las personas que menos cotizaciones individuales, más lagunas, en otras palabras, tienen durante sus vidas, uno esperaría que trabajaran más, ¿no es cierto?, que fueran más susceptibles de extender su trayectoria laboral, que son este grupo de mujeres mayoritario, en el fondo. Y lo que vemos es que no, que son las más susceptibles de no continuar trabajando en la vejez, ¿ya? Entonces, bueno, ahí lo que discutimos es que el trabajo en la vejez, al igual que el trabajo durante la vida de estas personas mayores, las actuales personas mayores, es un fenómeno altamente masculinizado. Sin embargo, también no solamente el género es importante, también controlamos por otras variables que nos muestran que la salud y la educación también son otros ejes de estratificación social importantes cuando uno está discutiendo de esto. Francisco, me queda un resultado más, estoy bien, ¿o no? Ya, estoy...
voy a terminar antes. 4 minutos todavía, Ignacio. Súper. Y el segundo resultado que quiero enfatizar es quiénes siguieron trabajando. En el fondo, cuáles son los más susceptibles de seguir trabajando en diferentes estados. Lo que vimos es que las personas que sí se mantuvieron activas, ya sea en empleos formales o informales, o que combinaron empleo informal y formal durante sus vidas, pero que corresidían permanentemente con hijos adultos y a veces con una pareja. Es decir, historia laboral, formalidad y informalidad, da un poco lo mismo eso, pero con corresidencia con hijos hasta etapas tardías y nietos también, tenían más probabilidades de trabajar en la vejez mientras recibían una pensión. Vale decir, esta forma de jubilación, creo que Ariel Rosales tiene el micrófono prendido. Ahí, gracias. Ellos, y ahora hablo como de hombres, porque en el fondo la mayoría de ellos son hombres los que continúan trabajando, pero no son cualquier hombre, en el fondo son hombres que mezclaron formalidad e informalidad y vivir con hijos en el fondo hasta etapas tardías, que no es el caso de todos los hombres que estudiamos. Hay muchos hombres que viven con pareja y los hijos se van tempranamente de la casa. Les digo, como cuando cumplen 20, 25 años. Entonces, ¿cuál es el mecanismo detrás de esta asociación que nosotros discutimos en el artículo? Es la necesidad financiera, cuando de permanecer activo para seguir contribuyendo en el fondo al ingreso del hogar y en el fondo mantener las necesidades individuales de otros miembros del mismo hogar, no de la familia, es con quienes viven las personas, que pueden o no ser familia. Ya, y esto es como yo diría como lo más interesante para esta sesión, como algo que yo esperaría que los que escucharon la presentación se lleven para la casa, es que el fenómeno del trabajo y la vejez no es un fenómeno que se deba pensar individualmente, en el fondo, que depende solo de la historia laboral de cada una de las personas, sino que es un fenómeno colectivo o dependiente de decisiones que se toman en el hogar. Y si es así, en el fondo, en consecuencia, esto no opera igual para mujeres u hombres o personas que se han dedicado a labores de cuidado durante sus vidas, que es lo que nosotros más o menos captamos mediante la trayectoria de corresidencia. Entonces, el trabajo en la vejez depende de decisiones colectivas y ahí las mujeres y hombres no están en el mismo pie. Limitaciones hay varias en el artículo. Primero es que la trayectoria laboral la medimos como estar o no estar en el mercado laboral informal o informal o formal, pero uno podría, por ejemplo, reconstruir las trayectorias laborales a partir de la ocupación que tuvieron las personas durante sus vidas y ahí capturar el efecto de desempeñarse en empleos físicamente más demandantes o menos demandantes. No examinamos una cuestión importante en el artículo, que es si las personas continúan trabajando voluntaria o involuntariamente en la vejez, que eso es algo que como para otro artículo, pero es una limitación importante. Y, por supuesto, los y las economistas estarán interesados en esto. Hay endogeneidad, ¿no es cierto? Hay variables que están correlacionadas con nuestras variables independientes y dependientes que no controlamos en este estudio. Eso. Muchas gracias, Francisco. Gracias, Ignacio. Justo en el tiempo, así que tenemos un poquito de tiempo para discusión. Hay una pregunta de Diana en el chat, la voy a leer y también si alguien quiere hacer otras preguntas. Diana pregunta si analizaron también el rol del ingreso o educación del adulto mayor o de los hijos adultos en el hogar. Sí, gracias, Diana. Gusto verte. Lo analizamos. Están en las variables de control el ingreso individual, ingreso por pensión e ingreso laboral para aquellas personas que en el fondo continúan trabajando. Y la educación de los hijos, no está, o sea, es algo que en otro artículo estamos explorando, que se centra solo en las trayectorias de correscencia, pero me imagino, no sé si quiere intervenir ahora, me imagino que ahí estás pensando en el fondo que hijos altamente educados son más susceptibles de no vivir con sus padres. Sí, ¿cómo estás, Ignacio? Sí, por eso y porque me pregunto si los hogares multigeneracionales suelen ser más de ingresos y educación más bajos
y también si estas trayectorias o decisiones también varían de acuerdo a la educación o el ingreso potencial de los hijos. No, totalmente. Y de hecho, en la literatura sobre como corresidencia, se muestra que que claro, que las corresidencias intergeneracionales, insisto, como 3 generaciones de personas, o 2 o más generaciones de adultos, es una manera de, como, ¿cómo se dice?, de sobreponerse a necesidades financieras. De hecho, esto no sé si tiene mucho que ver, pero en el fondo la pensión básica solidaria generó un efecto tal vez esperado para algunos, pero bastante inesperado para otros, que es que las personas en el fondo eso no les entregó autonomía financiera, sino que más bien en el fondo es un ingreso más para el hogar intergeneracional. Imagínense, son en 250, 270 mil pesos fijos todos los meses para un ingreso del hogar intergeneracional. Entonces sí, para responder tu pregunta, esto es más frecuente en personas de baja educación, y en el artículo no controlamos por la educación de los hijos, sí por la educación de los que responden. Tenemos una pregunta de Matías. Matías, ojalá breve para Sí. alcanzar No, Ignacio, Vale. súper interesante tu trabajo. Yo solamente tenía, porque el concepto que usan ustedes de como tener gente dependiente en el hogar, pero tú puedes tener también gente dependiente fuera del hogar. O sea, en el fondo, un padre tiene que seguir trabajando porque tiene que apoyar al hijo que tiene su núcleo fuera del hogar. Entonces, yo no sé si ustedes miraron eso o no, porque también afecta mis decisiones. Lo otro es, si ustedes vieron que las trayectorias están relacionadas con la salud de las personas. Y tenía otras más, pero después podemos conversarlo, ¿no? Eso. Ya, muchas gracias por las preguntas. No capturamos el efecto de tener gente dependientes fuera del hogar. Ahora, esto es especulativo, por supuesto, no me voy a equivocar, pero me cuesta pensar que en un país de medio bajo ingreso, aunque bueno, la clasificación es alto ingreso, ¿no es cierto?, formal, pero donde hay mucha gente pobre, la tendencia sea a no llevarse al hogar a la persona con necesidades de salud. Pero bueno, lo pongo ahí como un punto como de seguir la discusión más que de defenderme de no haberlo controlado. Yo estaba pensando, Ignacio, estaba pensando más bien en temas de cómo la salud personal, individual, afecta a mi trayectoria. No de otros miembros. No la de otros. Estaba pensando ya. más bien en la dependencia, puede ser económica o, digamos, la ayuda que hacen padres a hijos que pueden estar o no viviendo en el hogar. Claro. Ustedes están centrados en gente que está en el hogar. Exacto. Sí, bueno, eso no lo controlamos. Lo que sí controlamos fue por la salud, claro, del que responde la encuesta, que son controlados por salud autorreportada, número de enfermedades crónicas y número de limitaciones funcionales, que son como, diría yo, indicadores de salud que recogen, o sea, sobre todo el número de enfermedades crónicas, que recogen en el fondo, son el resultado de una historia de mala salud, pero no controlamos por la historia de salud, tampoco la historia durante la vida de la persona en este estudio. En otros sí, pero en este no. Oye, muchas gracias. Yo también tenía preguntas, pero solo por mis temas me parece súper interesante la interacción con el periodo de dictadura, cómo las trayectorias se ven afectadas por la dictadura y cómo eso puede afectar a su vez el continuar trabajando, etcétera. Bueno, podemos seguirlo conversando al final. Vamos a agradecerle a Ignacio y vamos a continuar con la segunda presentación de Marisol Verdugo. Marisol, si quieres ya puedes empezar a compartir tu pantalla. Marisol nos va a presentar quién cuida las promesas de la educación, las políticas de responsabilidad familiar y de género en 2 liceos públicos en Concepción. Marisol. Sí, estoy viendo cómo compartir pantalla, no lo recuerdo. Debería haber un botón verde abajo que dice Share Screen o compartir pantalla. Ahí está. ¿Estoy compartiendo? Ahí ¿Sí? viene. Sí, ahí está, perfecto. Si quieres, además, aprietas el botón abajo a la derecha, tienes un botoncito como de pantalla en modo presentación. Si te vas con tu mouse, ahí. ¿Ahí?
Sí, dale. Ah, ya. Ahí Ahí lo lo veo vemos todo mejor. bien. Perfecto, Perfecto. gracias. Muchas gracias. Muchas gracias a las personas que organizaron el panel. Por si acaso vi todas las presentaciones en inglés, entonces me bajó el susto y dejé el PowerPoint en inglés, pero mi presentación va a ser en castellano. Y esta presentación está basada en una parte de un capítulo de mi tesis doctoral en la Universidad de Manchester, Inglaterra, de Antropología Social, en la cual investigo cómo un grupo de niños, niñas y jóvenes experimentan las promesas de la educación en Chile. Aquellas promesas acerca de que la educación y el esfuerzo personal son suficientes en sociedades supuestamente meritocráticas para alcanzar movilidad social ascendente y una vida buena o digna. El caso chileno es interesante, a mi juicio, porque la transformación de la educación en un mercado se ha producido en conjunto con una expansión de estas promesas de la educación. Y a su vez, en mi proyecto de investigación reflexiono sobre cómo estas promesas educacionales han sido fundamentales tanto en la consolidación del consenso democrático en Chile, como en el proyecto de transformación del capitalismo neoliberal. En este sentido, los jóvenes y su familia mencionaban en repetidas ocasiones la importancia de la educación para, entre comillas, ser alguien en la vida, tener un futuro, y el anhelo de convertirse o tener al primer profesional en la familia. Sin embargo, la escuela pública, aquella institución que debiese proveer de los elementos necesarios para alcanzar estos beneficios prometidos por la educación, tanto a nivel social como individual, está hace un tiempo ya en crisis, principalmente de financiamiento e infraestructura. Entonces, en esta presentación me pregunto por el rol de las políticas de cuidado y responsabilidad familiar y de género fuera del ámbito estrictamente doméstico en la escuela pública. Mi investigación consistió en una etnografía de un año en 2 liceos municipales mixtos en la ciudad de Concepción, prepandemia, en el año 2017. Realicé principalmente observación participante en estos 2 liceos con estudiantes entre 10 y 18 años. Estos liceos tenían índices de vulnerabilidad de 75 y 80% cada uno. También realicé visitas y entrevistas a algunas de las familias y en sus barrios como parte de esta investigación. Mi tesis en general se enfocó principalmente en las visiones de niñas, niños y jóvenes, pero en esta parte de este capítulo que menciono aquí me enfoco en la comunidad escolar en su conjunto. El argumento aquí es que el caso de las escuelas públicas sub- o desfinanciadas en Chile revela cómo ciertas políticas de responsabilidad familiar intensifican el traslado de responsabilidad sobre el futuro de la escuela pública desde el Estado hacia las y los estudiantes, profesores y familias. Y este traslado de responsabilidad funciona como una suerte de microcomunidad de bienestar y como una alternativa al rol del Estado en sacar adelante este bien público de la educación. Como ustedes recordarán, famosamente el año 2018, el ministro de Educación del recientemente elegido gobierno de Piñera, Gerardo Varela, se quejó en una conferencia acerca de las personas en colegios públicos que protestaban por gotera de los techos y otros problemas de infraestructura. En ese momento el ministro dijo que estas personas deberían hacer un bingo y reparar sus establecimientos educacionales por sí mismos, criticando así el supuesto asistencialismo de las comunidades escolares. Posteriormente, intentando arreglar sus polémicos dichos, el ministro intentó apelar a una idea de comunidad, diciendo que el Estado no se la puede solo, y es un trabajo que tenemos que hacer todos. Bueno, sin embargo, no había necesidad de que el ministro llamara a las comunidades escolares a hacer bingo y rifas, ya que estas actividades para levantar fondos y otras prácticas de ayuda mutua eran, al menos antes de la pandemia, eventos regulares en colegios públicos. Voy a mencionar algunos ejemplos de estas prácticas de ayuda mutua. Profesores, particularmente profesoras, manifestaban que se sentían como madres de los estudiantes, no solo emocionalmente, sino también comprando materiales como lápices y otros con su propio sueldo. Las y los estudiantes traían y compartían también su propio papel higiénico, repartiéndolo según lógicas de amistad, etc. Aunque por ley los colegios no pueden pedirle a las familias útiles de aseo, las familias, especialmente madres, al ver el estado de las salas y baños, muchas veces traían útiles y limpiaban ellas mismas la sala.
Muchas familias, y particularmente también madres, participaban activamente en la vida escolar, lo cual requería un importante trabajo no remunerado de parte de ellas. Por ejemplo, cocinando comida para compartir o vender, limpiando espacios, juntando y manejando los dineros del curso, etc. También sucedió que en uno de los liceos el techo de una sala tenía una gotera importante, obligando a mover todos los escritorios de la sala hacia la mitad del espacio. La profesora jefe, después de quejarse en múltiples ocasiones con el director, y el director a su vez con la municipalidad, decidió en conjunto con la familia hacer actividades para generar ingresos y arreglar ellos mismos la gotera. También, junto con un profesor, postulamos a distintos fondos públicos y privados para poder financiar pequeños viajes de estudio para su clase a lugares históricos. También, y de manera bastante insólita, uno de los liceos tenía infraestructura calificada como incompleta, ya que después de la reconstrucción post-terremoto del 2010, quedó sin rampa de acceso para discapacitados, por lo tanto calificada solo para recibir la mitad de la subvención, y por tanto tenía financiamiento solo para funcionar media jornada. Para completar el resto de la jornada, un profesor organizó y ganó fondos para que algunos profesores y los mejores estudiantes de cada clase dieran clases de reforzamiento en la tarde a los estudiantes con más bajo rendimiento. En resumen, estos son solo algunos ejemplos. El trabajo, en parte reproductivo y de cuidado, no remunerado de profesores, estudiantes y familias, más allá, digamos, del trabajo remunerado de los profesores, se hace fundamental para el funcionamiento mínimo de la escuela en condiciones de financiamiento. También quiero destacar que este apoyo social o mutuo se extiende más allá de los límites del funcionamiento mínimo de la escuela, hacia otros aspectos de la vida de los miembros de la comunidad escolar, en que también tienen que enfrentar condiciones precarias, por ejemplo, en términos de salud o vivienda. Bueno, yo creo que todas conocemos cómo funcionan las canastas familiares de alimentos, en que todas las familias de la escuela participaban trayendo alimentos no perecibles para ayudar a familias de la misma comunidad escolar que lo necesitaban. También los centros de padres, en ambos establecimientos, organizaron una especie de canastas con ropa usada y uniforme usado. En uno de los liceos también, por ejemplo, el centro de padres y de alumnos organizaron actividades para levantar fondos para familias que perdieron sus casas, si es que recuerdan, en los incendios forestales del verano del 2017, compensando por la lenta respuesta del gobierno en vivienda. Y en el otro liceo, por ejemplo, el centro de alumnos organizó rifas para pagar el tratamiento médico privado de un estudiante quien todavía estaba esperando el tratamiento del sistema público. Entonces, el intento del ministro de Educación en el 2018 de convocar a la ciudadanía a ser de alguna manera corresponsables del bien público se asemeja a lo que la antropóloga Andrea Milibach describe para Italia en tiempos de austeridad fiscal como un giro desde el estado de bienestar a la comunidad de bienestar. Y en el caso de las escuelas públicas desfinanciadas en Chile, a mi juicio este giro toma la forma de una relación particular entre las familias y la escuela para proveer no solo servicios educacionales, sino también otros servicios sociales a la comunidad escolar. Entonces quiero llamar aquí la atención acerca de la posición bastante paradójica de la escuela pública bajo una reestructuración neoliberal del Estado, porque por una parte las escuelas públicas son quizá los servicios públicos a los cuales las familias tienen acceso más directo en su día a día, y donde reciben gran parte de los beneficios y programas de infancia y juventud. Pero por otra parte, la escuela pública constituye un espacio abierto en el cual la comunidad escolar se autoorganiza y cubre aquellos servicios que el estado de bienestar ha abandonado, como estado meramente subsidiario. Y aquí sigo también el argumento de la socióloga Melinda Cooper sobre cómo las transformaciones neoliberales en Estados Unidos se hicieron siguiendo un principio de responsabilidad de la familia nuclear como soporte económico y como una alternativa al estado de bienestar. De esta manera, según Cooper, el neoliberalismo privilegiaría el parentesco de la familia por sobre relaciones contractuales entre el Estado y la sociedad.
Y esto, como corolario esperable, termina añadiendo más carga a las mujeres dentro de estas relaciones familiares. En el fondo, como describen Wendy Brown y otros, un sistema educacional de mercado transforma la educación desde un bien público a un asunto de inversión privada familiar, en el sentido bajo la lógica de adquirir credenciales educacionales con la promesa de un cierto retorno económico a nivel individual. Un pequeño paréntesis, interesante a mi juicio notar cómo este fenómeno de transferencia de responsabilidad del Estado a las familias no solo está ocurriendo en Chile. Mientras estaba haciendo el doctorado en Inglaterra, aparecieron estos reportes de prensa mostrando cómo políticas de austeridad fiscal terminaban transformando la escuela en Reino Unido en, como decía un titular, la escuela pública, un cuarto servicio de emergencia. Y esto ocurriendo en uno de los países más ricos del mundo y que históricamente había tenido un estado de bienestar fuerte. Esto fue en el año principalmente 2019. Las comunidades escolares también están organizando canastas familiares, incluso peluquería y lavanderías comunitarias, todo tipo de servicios para las familias que recientemente en Reino Unido están experimentando pobreza extrema, con ayuda estatal cada vez más limitada, y que las comunidades escolares se estaban viendo en el fondo forzadas a arreglárselas por sí mismas. Entonces, me gustaría hacer dos puntos respecto de estas políticas de responsabilidad familiar y de género en el caso de la escuela pública desfinanciada en Chile. El primer punto tiene que ver cómo en estas formas de autoorganización y solidaridad, en la escuela también existen jerarquías morales respecto de aquellos padres y madres que son considerados buenos, participativos y responsables, por sobre las malas familias con niños problemas. El punto que hago aquí es que la responsabilidad familiar en la práctica implica un trabajo extra no remunerado de tipo de cuidado reproductivo. Por ejemplo, Erika, una mamá y delegada de curso, se queja en una de las reuniones de apoderados del curso respecto de aquellos padres y madres que no asisten a las reuniones y que por lo tanto no pagan las cuotas del curso acordadas para solventar las necesidades y actividades del curso. En la reunión ella dice, aunque todos aquí la luchamos, perdón, abro comillas, aunque todos aquí la luchamos para llegar a fin de mes, yo creo que el pago de la cuota depende de nuestra preocupación y responsabilidad. Se discutió también en esa reunión si los niños y niñas de los padres que no pagaban la cuota y no participaban se merecían participar en las actividades y beneficiarse de aquello logrado. Luego, cuando la entrevisté en su casa, Erika matiza un poco su opinión, pero de todas formas dice, la mayoría de los papás no están ni ahí con los niños, que hay mamás que son egoístas. Y también respecto a las familias que no van a reuniones, dice, igual hay otros porque los papás tienen que trabajar, no es porque ellos no quieran tampoco, pero hay algunos niños que están muy solos, especialmente los papás y mamás de los niños problemas. Las mamás ni siquiera salen tarde, o sea, no sé si los niños problemas por ser los molestosos, los que les va mal. Los papás no van a reunión, entonces ahí se ve el poco interés de los papás también. Y en segundo lugar, en este sentido, estas políticas de responsabilidad familiar y esta generación de juicios morales y castigadores respecto a familias que no participan activamente en la comunidad escolar involucran también un aspecto de género, ya que los cuestionamientos acerca de la participación y el merecer de ciertas ayudas era mucho más duro respecto a las madres que a los padres. Este era el caso particularmente de aquellas madres viviendo en condiciones de mayor pobreza, quienes finalmente no podían costear el gastar tiempo y recursos en participar. Por ejemplo, Ana era una de las mamás que era criticada por no ir a las reuniones, de apoderados, no pagar la cuota y no participar más activamente. Sin embargo, en realidad para ella era casi imposible, ya que trabajaba ella y su pareja, padre de 3 de sus 5 hijos, como vendedores ambulantes, lo que hacía ya cubrir las tareas de cuidado en el hogar difícil. Estaban aún en proceso de autoconstrucción de su hogar,
el cual cuando yo la conocía aún se llovía y recién habían construido su baño o letrina, y además tenían a su hijita menor enferma y hospitalizada la mayor parte del año, o sea, todo en contra. Y ella, sin embargo, sentía este juicio fuerte de parte de apoderados y profesores. En una entrevista en su casa, entonces ella bromea sobre esta atmósfera punitiva de la comunidad escolar, llamando a una de las profesoras sargento. Dice, la cita ahí en inglés, un resumen para que no se pierdan leyendo. Dice, ojalá no le toque la misma profesora, la sargento, pucha que es pesada. Lo que pasa es que esa profesora, por el mismo tema de la bebé, yo no podía asistir a las reuniones, porque ahí era puro pecho. Entonces una que hospitalizada en invierno, ¿cómo iba a ir a reuniones? Cuando me citaba yo iba y ella no tenía tiempo, no me atendía. Entonces a fin de año, cuando fui a la última reunión me dice, muy mal hecho lo que hizo, haber faltado todo el año, su hijo la necesita. Y yo le dije, claro que sí, pero yo siempre mandé al papá, su ex, a conversar con usted. O sea, no es que los niños, no es que no me preocupé, era como no podía ir, me enojé. O sea, aunque ex de Ana y papá de su hijo mayores sí fue a algunas, no tantas, de estas reuniones, el juicio de la profesora fue contra Ana como mala madre. Ana, en ese sentido, temía que alguna de las ayudas del colegio recibía mayormente en forma de las canastas de comida y ropa, se pudiera haber cortado por este juicio respecto de su familia. Don En Marisol, particular también por... quedan 2 minutos. Sí, conclusiones. Gracias. En otras palabras, o sea, en pocas palabras, en esta presentación levanté la pregunta por quién cuida las promesas de la educación, que han sido tan importantes en la construcción de ideales de meritocracia y movilidad social, fundamentales para crear un cierto consenso democrático frente a reformas neoliberales en el país. Y la pregunta también es quién carga con la crisis, en este caso de la crisis de la educación. Entonces mi argumento es que el caso de las escuelas públicas desfinanciadas en Chile revela ciertas ideologías y políticas de responsabilidad que posicionan relaciones de parentesco familiares como alternativa al contrato social, lo cual permite la reducción del Estado en el capitalismo neoliberal. Cuando las familias son hechas corresponsables del bien público, del financiamiento de la crisis de la escuela pública, esto significa no solamente que las comunidades escolares tienen que extender su cuidado y trabajo más allá de los servicios educacionales, sino también significa que es a la familia a las que se le atribuye la responsabilidad por el futuro de las escuelas públicas y por tanto de las promesas de la educación. Eso. Muchas gracias. Muchas gracias, Marisol. Justo en el tiempo, estuvo perfecto, así que tenemos 4 minutos para preguntas, comentarios. Abrimos el micrófono. Yo tengo una pregunta, no sé si hay gente esperando. Dale nomás. Ya. Muchas gracias, Marisol. Súper interesante. Tengo una pregunta que es por algo que no está, y puede ser un poco injusto la pregunta porque está bien armado, como todo, me parece súper coherente, todo como lo presentas también. Pero en la literatura de este tipo de cuestiones, estado de bienestar, regímenes de cuidado, hay como una clave analítica que son los regímenes de género, ¿no es cierto? Los gender regimes. Tengo la duda de por qué no usaste como ese tipo si hay algo de ese esquema analítico que no te hace sentido y que consideras más apropiado usar este otro tipo de categorías como más clásicas como estado de bienestar o regímenes de cuidado. Más que, gracias, yo creo que más que descontar una explicación en términos puramente de género, yo creo que lo interesante es ver cómo se articulan estos fenómenos. En este caso, estos intentos, por ejemplo, de parte del Estado a veces de darle mayor responsabilidad a las familias, es hecho en el marco o promoviendo ciertos valores que son más o menos compartidos. Por ejemplo, nadie te puede decir que está en contra del empoderamiento de las familias, o de la responsabilidad parental, o del amor familiar, etc. El punto es cuando, o en
este caso ser el rol de mujer como madre, que en Chile obviamente es muy fuerte. El punto es cómo se intensifican, por ejemplo, ciertos regímenes de género, como bien tú dices, a propósito de ciertas transformaciones, por ejemplo, del Estado. No sé si respondo a tu pregunta. Sí, súper. Muchas gracias. Gracias. Marisol, yo tenía un comentario. Me da la impresión que tu población objetivo, habías dicho, eran niños y niñas entre 10 y 18 años. Entonces me llamaba la atención los fenómenos que tú describes, cómo evolucionan, digamos, si me pudiera decirlo así, a lo largo de las edades de los niños. O sea, yo pensaría que hay razones para pensar que esto se intensifica a medida que van avanzando en los cursos, o quizás no, quizás la desesperanza de los padres al verse chocando con este muro hace que simplemente se desconecten completamente del quehacer del colegio. No sé cómo lo ves. Sí, hay un buen punto ahí, porque en general había, claro, una participación mucho más intensa de la familia cuando los niños son más pequeños. Y también ahí, más que una desesperanza, también me parece que hay un tema también de, un segundo, ¿cómo explicarlo? Como de cómo también las familias sienten que ya tiene que ser más el colegio el que tiene que tomar ciertas responsabilidades. O sea, como que siento que me parece cambia un poco la percepción de cuánta responsabilidad tengo que tener yo como padre, que se parece mucho mayor cuando los niños son más pequeños, y a medida que los niños crecen, las familias perciben que ya el colegio y los profesores tendrían que hacer lo suficiente. Más que un tema de desesperanza, que yo creo que, al menos lo que percibí en mi investigación, que no les puedo mostrar aquí sobre eso, pero es que hay muy altas esperanzas respecto de la educación. Perfecto, gracias. Bueno, muchas No sé cómo gracias. dejar de compartir pantalla, lo siento. Tienes que ir ¿lo podemos hacer nosotros de acá, Florencia? No sé. Sí, Por favor. ahora un técnico te va a ayudar. Lo siento. Gracias, Marisol. Muchas gracias. Pasamos a la siguiente presentación de Verónica Amarante. Verónica, ahí cuando puedas. De hecho, creo que si tú, Verónica, comienzas a compartir, se descomparte la presentación de Marisol. Bueno, buenos días a todos. No puedo compartir, me sale que tienen que dejar... a ver ahora. Ahí sí. Ahora sí. Verónica nos va a presentar Hours of Work and Early Child Education and Care Services. Ahí está en español. Dale tú. Ahí está. Bueno, muchas gracias por la oportunidad de participar en este seminario y en este panel. El trabajo que voy a presentar es un trabajo en curso todavía, no está finalizado, con investigadores del Instituto de Economía de la Facultad de Ciencias Económicas, donde yo también soy investigadora, no me presenté, pero trabajo en ese instituto en la Universidad de la República en Uruguay, y con una investigadora de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad Católica de Uruguay. El objetivo del trabajo es analizar, presentar evidencias sobre la conexión entre los servicios de cuidado, la disponibilidad de servicios de cuidado para los niños y las decisiones de reparto de trabajo remunerado y no remunerado al interior de los hogares. La motivación, bueno, por un lado tenemos la expansión de la cobertura de los servicios de cuidado infantil, tanto los servicios de educación, lo que se llama educación de 3 a 5 años, como los de cuidado propiamente para los menores de 3. En los países en desarrollo se han expandido de una manera muy importante, y también en la región con una gran diversidad de formatos y diseños institucionales. Y esto es importante porque también implica una gran diversidad de carga horaria asociada a esos servicios. En general hay evidencia muy sólida sobre los beneficios que tienen esos servicios para el desarrollo de habilidades personales y sociales de los niños, pero también
se detectan heterogeneidades que dependen del contexto socioeconómico del niño y también de la calidad del servicio. Sobre los efectos que puede tener la expansión de estos servicios en la participación laboral de las madres y de los padres, pero en general lo que está más analizado en la literatura es las madres, hay evidencia mixta, sobre todo para la región, que ahora voy a presentar un poquito, y poca o muy poca exploración, o por lo menos nosotros no identificamos, sobre posibles efectos en las decisiones de trabajo no remunerado. Entonces, la pregunta que nos planteamos es si existe una asociación entre las políticas de cuidado infantil y los arreglos familiares, específicamente entre las brechas de género al interior de los hogares en horas de trabajo remuneradas y no remuneradas. Básicamente lo que hacemos es comparar esas brechas de género en el uso del tiempo en los hogares, en hogares donde hay niños que asisten a los servicios de cuidado infantil y las que prevalecen en hogares donde hay niños del mismo rango etario, pero que no se benefician de esos servicios. Y el trabajo se basa en las encuestas de uso del tiempo de Chile, Colombia, México y Uruguay, que son las que estaban disponibles y nos permiten, incluyen toda la información de uso del tiempo, remunerado y no remunerado, y también la asistencia a servicios de cuidado o a servicios educativos para los niños menores de 5 años. Bueno, sobre los antecedentes, en general, los estudios que hay sobre la expansión de servicios de cuidado infantil en los países desarrollados han encontrado efectos positivos sobre la participación laboral de las madres. Ahí hay varios trabajos citados. Esos efectos son heterogéneos, son más fuertes en las mujeres que tienen menor nivel educativo o que pertenecen a hogares de contextos más vulnerables. En el caso de América Latina se han hecho estudios sobre los efectos que han tenido las expansiones de los servicios, por ejemplo en Uruguay, en Argentina, en Chile, y la evidencia es variada, o sea, hay más discusión, no es tan claro que exista un efecto, que se puede identificar un efecto sobre la participación laboral femenina. Probablemente esto tenga que ver con como mencioné antes, con la calidad de los servicios, o más que la calidad de los servicios, las características de los servicios en cuanto a la disponibilidad y a la carga horaria. Obviamente hay otros factores que tienen que ver con los contextos culturales y los entornos institucionales, que juegan un rol importante, porque puede haber distinta valoración o preferencias de las familias en relación al cuidado de los niños, sobre todo cuando son niños tan pequeños. Los trabajos que detectamos que analizan esta vinculación, que analizan algo similar a lo que queremos hacer, de vinculación de políticas de cuidado infantil y decisiones de uso del tiempo al interior de los hogares, que ahí están citados, son más bien trabajos que analizan esa evidencia a nivel macro, digamos, o sea, con una cantidad de, estudiando la variabilidad entre países y la variabilidad en las coberturas de los servicios. Los servicios de cuidado en general de cuidado infantil en la región son servicios de tipo donde tenemos una cobertura escasa, pero que ha venido mejorando también tanto la cobertura como la calidad de esos servicios. Y como dije, el diseño es muy variado, puede haber provisión pública, provisión privada con financiamiento público, servicios que prestan las organizaciones civiles, servicios comunitarios, etc. Hay una gran variación en ese tipo de oferta. Y otra característica que está muy estudiada en la región es la alta estratificación en la matrícula, especialmente para los niños más pequeños. Entonces lo que nosotros hacemos es tomar las encuestas de uso del tiempo. Ahí están los años de esas encuestas en 4 países. En 3 países son módulos, son encuestas especiales de uso del tiempo. En el caso de la encuesta Uruguay que estamos usando es un módulo especial en una encuesta de hogares, y nosotros lo que seleccionamos son hogares con una pareja, al menos, no importa si es una pareja que convive, pueden estar casados o no,
y con al menos un niño o niña menor de 6 años. Eso implica que estamos ahí, tienen en el cuadrito la presentación del tamaño muestral que tenemos de hogares, que es alrededor de un 30% del total de la muestra de estas encuestas de uso de tiempo, y con una cantidad, digamos, de casos muestrales que es razonable para el tipo de estimaciones que vamos a presentar. En la muestra que estamos seleccionando nosotros, serían lo que son las barritas amarillas. Ahí estamos presentando las brechas de trabajo no remunerado al interior de los hogares, que están definidas como las horas de trabajo de las mujeres menos las de los hombres, o sea, cuando el promedio es positivo, indica que las mujeres trabajan más horas de manera remunerada, y las brechas no remuneradas, y las brechas de trabajo remunerada, que están definidas a la inversa, o sea, las horas de trabajo remunerado de hombres menos las de las mujeres, para que el promedio también positivo, en este caso está indicando mayor inserción, mayor dedicación de horas, de horas al mercado de trabajo en el mercado laboral de los hombres. Y ahí lo que vemos es que en los hogares con niños de 5 años o menos, que son los que estamos seleccionando en nuestra muestra, esas brechas son más altas, considerablemente más altas, especialmente en el caso del trabajo no remunerado, que las que prevalecen en hogares que están conformados por una pareja, pero que no tienen niños menores de 0 a 5 años en el hogar, menores de 6 años en el hogar. Una característica importante de nuestra base, de los hogares que estamos analizando, es que muchos de ellos, o sea, un porcentaje muy importante de esos hogares, depende completamente de los ingresos de los hombres. Eso es una característica, digamos, bien latinoamericana, en el sentido de que una parte importante son hogares que son solo ingresos masculinos. Y lo que hacemos, nuestras variables de interés, bueno, son el trabajo no remunerado, que a su vez esas horas de trabajo no remunerado total las separamos en lo que tiene que ver con tareas de cuidado de niños, y después otras tareas más tradicionales, digamos, de trabajo no remunerado, como cocinar, hacer las compras, limpiar la casa, etc. Como dije antes, la brecha de trabajo no remunerado es la diferencia entre horas femeninas y masculinas dedicadas a ese trabajo doméstico. Y bueno, y las brechas de cada componente del trabajo no remunerado se definen igual, mientras que las brechas de horas de trabajo remunerado están definidas como horas masculinas menos horas femeninas en cada uno de los hogares. Yo voy a presentar aquí estimaciones que son estimaciones por métodos cuadrados ordinarios. Tenemos también estimaciones por el método SUR, Similarly Unrelated Regressions, que son básicamente iguales los resultados. Y nuestras variables dependientes son la brecha de tiempo dedicada al trabajo remunerado dentro del hogar, o sea, mujeres menos hombres, hombres menos mujeres en ese caso, y no remunerado, mujeres menos hombres. Y entre las variables explicativas, en la que me voy a centrar yo, la que nos interesa analizar, es las variables que distinguen a los hogares entre aquellos que están en una situación en la que todos los niños de los que tienen entre 0 y 5 años asisten a servicios educativos o de cuidado, los hogares donde algunos niños en ese tramo etario asisten, pero otros no, o sea que están cubiertas parcialmente en términos de asistencia, y hogares que tienen niños de 0 a 5 años, pero que ninguno asiste a servicios de cuidado o educación. Incluimos variables de control tanto a nivel individual como a nivel del hogar, que yo no voy a presentar acá todas las estimaciones, simplemente me voy a centrar en la variable que nos interesa. Después, en todo caso, si alguien tiene interés, puedo enviar el trabajo. Lo primero es que esta variable de interés que les dije, la asistencia de los niños menores de 6 años a servicios de cuidado, tiene una distribución muy parecida en los 4 países. Acá está, en las que todos asisten es la parte más oscura, azul, digamos, del total de la muestra. Los que algunos asisten y no es la parte gris, que es relativamente minoritaria, y tenemos muchos en donde ninguno asiste. A su vez, en cada país, si nosotros analizamos estas barritas, las abrimos por quintiles de ingreso, hay un gradiente bien claro donde la asistencia de todos los niños está asociada a los quintiles, a los quintiles superiores. Entonces, primero algunos resultados descriptivos antes de pasar a los resultados de las estimaciones. Allí lo que tenemos por un lado es el tiempo que dedican hombres y mujeres en cada uno de los países al trabajo no remunerado,
está separado el cuidado de niños y otras tareas del hogar. Ahí se ve que en todos los países el tiempo dedicado es superior para las mujeres que para los hombres, y a su vez que una proporción relativamente importante del tiempo que dedican los hombres, en términos proporcionales más que en el caso de las mujeres, se dedica también al cuidado de niños. O sea que en la composición, digamos, de horas de los hombres que dedican al trabajo no remunerado, hay una parte importante de cuidado de niños. Y bueno, y ahí están las brechas en cada uno de los países. Son brechas relativamente, estas son el promedio, digamos, en estos hogares, o sea, es el promedio de la brecha al interior de los hogares, y bueno, y que se explica por los dos componentes, pero una parte importante por el cuidado de niños. En cuanto a la asistencia a los servicios de cuidado infantil o educativos, ahí está en los 4 países por edades. Claramente para los niños más pequeños la asistencia es muy escasa, es relativamente escasa en la región. Eso puede tener que ver, además, como dije, con factores culturales que refieren a las preferencias por el cuidado en el hogar de las familias, pero a partir de los 3 años hay un porcentaje relativamente importante que está asistiendo. Este cuadro, esta gráfica que estoy presentando es hecha con las encuestas de uso del tiempo, pero sí la encuesta, el símil con las encuestas, lo que serían las encuestas de hogares más tradicionales, cuando tienen estas preguntas, es muy parecido. Y bueno, con una provisión pública, como ven en los países en los que lo podemos mirar, que tienen la pregunta para si asiste al sistema público-privado, con una provisión pública relativamente importante en Colombia y en Uruguay, que es donde se puede mirar. Y bueno, a los 5 años las tasas de cobertura a la educación, digamos, lo que son se llaman jardines en algunos países, o kindergarten, es bastante alta, o sea, superando en todos los casos el 90% más, en todos estos casos. Entonces, pasando ya a los resultados. Acá lo que estoy presentando es las brechas, la estimación, digamos, que tiene como variable dependiente la brecha en el trabajo no remunerado al interior del hogar, o sea, la diferencia entre mujeres y hombres para los 4 países, y están las 3 variables que les dije que eran las variables de interés que distinguen si todos los niños asisten, si algunos o ninguno. Y la primera columna tiene solo lo que refiere, voy a empezar por la tercera columna, mejor, que es la brecha en el total, en el trabajo no remunerado. Esas brechas, como ustedes ven, están asociadas, porque nosotros no tenemos, digamos, un estudio de causalidad, acá simplemente estamos haciendo como una asociación, un análisis más bien descriptivo de esas brechas. La asociación negativa entre la situación en la que todos los niños asisten y esa brecha de trabajo no remunerado. Y eso es significativo en los países, y es significativo especialmente por lo que sucede con el cuidado infantil, ¿sí? O sea, con las horas dedicadas a la brecha de cuidado infantil. O sea que cuando comparamos los hogares donde todos los niños asisten con los otros, con los donde algunos asisten o ninguno asiste, las brechas son considerablemente más chicas en términos de la distribución de horas de trabajo no remunerado en el hogar. Y otro resultado interesante es que el hecho de que algunos niños asistan y otros no se diferencia básicamente en términos estadísticos. La situación no se diferencia en esos tipos de hogares. O sea que digamos, como que la restricción que es operativa es que todos los menores estén asistiendo a algún servicio de cuidado o de educativo. Si eso lo abrimos intentando ver mejor qué sucede, abrimos esa estimación de la brecha, en la estimación de horas, las horas que dedican los hombres y las horas que dedican las mujeres al total de trabajo no remunerado, separado como antes en el cuidado de niños y en el otro tipo de tareas, lo que sucede es que el efecto, la asociación obedece a lo que sucede, a las horas dedicadas por las mujeres al cuidado de niños, ¿sí? Hay un efecto mucho más, una asociación que resulta significativa, pero más débil si se fijan en Chile y en Uruguay. O sea, ahí sí el hecho de que todos los niños asistan al sistema educativo o de cuidados produce una reducción en las horas que los hombres dedican al cuidado infantil, pero una
la magnitud de esa reducción, si ustedes miran, es muy inferior a la que se encuentran las mujeres, y por lo tanto lo que está explicando la reducción de la brecha total que presenté en el caso anterior es el comportamiento o la asociación con las horas que dedican las mujeres. Perdón, Verónica, quedan un poquito Sí. menos de 2 minutos. 2 minutos, bueno. Me apuro, y en términos de trabajo no cuando pasamos a tener como variable dependiente las horas dedicadas al trabajo remunerado, también la situación en la que todos los niños asisten se asocia con una reducción en esa brecha en los hogares, en todos los países, o sea, son resultados súper consistentes en todos los países. Y la brecha de trabajo, la brecha total de horas, que es la que está también ahí presentada, no tiene en realidad efecto significativo, porque hay una compensación, digamos, entre las horas dedicadas al trabajo remunerado y no remunerado al interior de los hogares. La apertura, digamos, para comprender la reducción de las brechas de horas de trabajo remunerado, cuando lo abrimos por hombres y mujeres, en realidad es lo que cabía esperarnos, es un efecto, porque las mujeres dedican más horas al trabajo remunerado cuando todos los niños asisten, y de nuevo la situación intermedia no produce, no se diferencia, digamos, de la situación en la que los niños no están asistiendo. Entonces, bueno, básicamente nosotros, digamos, en todos los países está muy clara esa asociación entre una disminución en la brecha de género en el trabajo, tanto remunerado como no remunerado, en los hogares, y sin un efecto significativo en el resultado total de horas de trabajo. Y los cambios corresponden casi en su totalidad a los cambios en la asignación de tiempo de las mujeres, y a su vez la asistencia incompleta a los servicios de cuidado es equivalente a no asistir. Eso, ahora tenemos la idea de intentar en los países en los que aparecen las horas de cuidado, que son Uruguay y Colombia, las horas en las que los niños van, la duración de la jornada, digamos, tratar de explotar un poco esa variación. Pero bueno, es eso. Gracias. Gracias, Verónica. Tenemos tiempo para un par de preguntas breves. No sé si alguien... Mientras tanto, yo tengo una pregunta muy breve. Claro, tú mencionabas el tema de posible causalidad inversa, ¿no es cierto? O sea, esto podría ser al revés, ¿no? Cómo afecta las horas de cuidado el hecho de tener un trabajo remunerado o no. Yo pensaba, quizás si uno tuviese la asistencia, si el hijo mayor, si hay un hijo mayor y ese hijo mayor asistió, quizás uno podría mirar, eso podría hacer que el hijo menor también asista a un jardín, y por lo tanto ver el efecto en participación laboral, se me ocurría algo así. No sé, Matías también tiene, si quieres, recolectamos los comentarios y así Verónica puede comentar. Dale nomás, Matías. Hola, Verónica. Hola, ¿qué tal, Matías? Oye, no, está súper interesante tu trabajo. No sé si tiene información usted de que asociada a la oferta, que pudiera decirnos algo respecto de la calidad de los servicios educativos, o de, por ejemplo, el acceso a nivel, digamos, en términos de la distancia, por ejemplo, si es que hay estos establecimientos, pero más creo que sería interesante ver cómo afecta la calidad del establecimiento a estas decisiones, porque puede que los niños no estén yendo porque la calidad del establecimiento es deficiente, por ejemplo. Bien. No sé si contesto o... Dale nomás, Sí. adelante. No, sobre lo primero que decía Francisco, sí, en realidad nosotros, por eso yo traté de ser bastante cuidadosa en hablar siempre de asociación, o sea, no de efectos, porque con la información que tenemos no podemos identificar causalidades, por lo menos no se nos ocurrió cómo, y igual nos parecía que tenía un valor porque no hay, digamos, no es algo que esté muy estudiado, básicamente por la disponibilidad de información, ¿no? Entonces, lo que tratamos de hacer en este primer trabajo es, bueno, por lo menos un panorama general. Esto de si los niños más grandes hubieran ido, claro, sería una buena estrategia, pero no tenemos esa información. Porque no está preguntada, o sea, no, porque incluso, o sea, lo
puedo explorar nuevamente las encuestas, pero estoy casi segura que en estas encuestas no lo tenemos, sobre la calidad de los servicios. Nosotros ahí no miramos todavía, como les dije, hay algo que podemos mirar que son las horas en Uruguay y Colombia, que no es la calidad exactamente, pero bueno, pero es importante, y eso me parece que eso lo vamos a hacer. Y otra cosa que podría hacer es tratar de ver la variabilidad, si hubiera indicadores de calidad o si hubiera indicadores de plazas disponibles como especie de oferta, ¿no? en las localidades. El tema es que ahí, en las encuestas estas, vieron que los tamaños muestrales que quedan son pequeños, o sea, capaz que en algunos lugares, capaz que en Colombia se puede hacer, como para avanzar, sí, pero por ahora lo que pensábamos era más por el lado de las horas y eventualmente tratar de indagar la disponibilidad de plazas, si está disponible, sobre todo había pensado Colombia, que me parece que puede ser la encuesta que tenga potencia como para tratar de hacer algo así. Muchas gracias, Verónica. No, gracias a ustedes. Dejo de compartir. Pasamos a la última presentación, la presentación de Diana Kruger, Longer School Schedule, Childcare and the Quality of Mothers' Employment. Diana, adelante. Está muteada, Diana. No te escuchamos todavía. Sí, seguimos sin escucharte. Ahí, perdón. Ahí sí. Ahí sí. Sí, no sé no puedo ver lo que estoy compartiendo. ¿Pueden ver la presentación? Sí, vemos tu presentación, pero estás en la última. Ahí sí, ahí estás Ya, en la ok, primera. perdón. Si puedes ponerla en pantalla completa o modo presentación, Sí. así la vemos un poco más grande, abajo a ¿Ahí sí? a la derecha. Ahí sí, gracias. Ya, ok, perdón. Bien, muchas gracias a todos por estar acá. Voy a tratar de no ocupar más tiempo de lo asignado. Y qué bueno presentar después de Verónica, porque están bastante relacionados, creo yo, nuestros estudios. Este es el resultado de un paper con Matías Bertelón, que está acá, y 3 personas más que recibió apoyo del PEP, Partnership for Economic Policy, y de COES también. Así que déjenme entrar directo al trabajo. Solamente como motivación, que probablemente no es tan necesario entrar en detalle en esta audiencia, alrededor de la mitad de las mujeres en el mundo participa en el mercado laboral, y los datos para Chile y América Latina están muy por encimita, un poco por encima del promedio, ¿sí? Lo que sabemos, además de que las mujeres trabajan menos que los hombres, es que se encuentran trabajando en empleos de menor calidad, ¿sí? Entonces, una el tema de este estudio va a ser analizar cómo el acceso a cuidado infantil afecta la calidad de empleo. Y antes de hablar acerca de calidad de empleo, hay una literatura que está relacionada, y es que relativamente más recientemente se está empezando a indagar que la maternidad es fundamental en la decisión de trabajo de las mujeres, y se ha empezado a explorar, esto es un poco el marco conceptual de por qué es importante estudiar políticas de cuidado infantil, y esto porque facilitan lo que se denomina como family friendly policies, que ayudan a la familia a poder reconciliar las trayectorias laborales y la vida familiar. Entonces, como había dicho hace unos minutos, hay una literatura bastante grande que bueno, Verónica mencionó alguna de ellas, que encuentra, ya hay evidencia en el mundo, que tener acceso a cuidado infantil ayuda a mejorar la participación o aumenta la participación laboral de las mujeres, pero hay relativamente menos investigación acerca de si esto se traduce en mejor calidad de empleo. Y especialmente a
a propósito de literaturas más recientes acerca, o de la preocupación que ha surgido durante la pandemia por calidad de empleo, informalidad laboral, incluso antes de la pandemia había empezado a nacer una preocupación por el gig economy, los trabajos con menos protección, como Uber, Rappi, etcétera. Ahora creemos que es un buen momento también para ver si es que el acceso al cuidado infantil está afectando la calidad del empleo de las mamás. Y vamos a utilizar en este trabajo, vamos a seguir el framework propuesto por autores y por la Organización Internacional del Trabajo, que la calidad está fundamentalmente ligada a la calidad de los ingresos, pero también a la seguridad que proveen ciertos trabajos, que gozan de beneficios como protección en caso de despido, beneficios como vacaciones, etc. ¿Sí? En este paper lo que hacemos es mirar cómo la entrega de cuidado infantil afecta la calidad de las mamás en el periodo del año 2002 a 2015, y nos vamos a enfocar en una población de niños que también ha sido menos estudiada. Verónica acaba de presentar un trabajo para niños en edades preescolares, pero nosotros nos vamos a enfocar en niños en edad escolar de educación primaria o básica, como se le llama en Chile. Nos vamos a enfocar en esta edad de niños porque la política que nosotros analizamos en la jornada escolar completa en Chile extendió la jornada escolar de múltiples turnos a un día extendido, y también podemos ver que en este grupo etario todavía continúa siendo importante el acceso a cuidado infantil para la decisión de trabajo de las madres. ¿Sí? Entonces esa es la contribución de nuestro trabajo. No quiero leer todo lo que aparece en esta slide, pero solamente mencionar que en el paper nosotros exploramos distintos mecanismos a través del cual la extensión de la jornada escolar podría afectar la calidad del empleo. El primero es uno estudiado, bueno, el clásico en esta literatura, que es que al recibir una mayor horas de cuidado, se está subsidiada o a un precio semisubsidiado. El costo de oportunidad del tiempo de las madres se ve afectado, también conocido como el precio sombra del cuidado infantil se ve afectado. Otra posibilidad sería que la extensión de la jornada permite a las madres invertir en su propio capital humano y así acceder a mejores trabajos. Hay distintas canales que podrían estar afectando la calidad de empleo a las que acceden. La jornada escolar puede darles más tiempo para hacer una mejor búsqueda y tener un mejor match con trabajos de mayor calidad. ¿Sí? Así que esos son los canales, por lo menos desde la economía, que propone que podría verse afectada la calidad de empleo. Entonces, solamente para contarles, creo que casi todos los que están acá deben conocer la jornada escolar, y para los que no conocen los detalles, esta política se empezó a implementar en Chile en el año 1997, y la política lo que hacía era requerir a los colegios chilenos que reciben financiamiento público de extender su jornada de 30 a 38 horas a la semana en los cursos tercero a sexto básico, y 33 a 38 horas en los cursos de séptimo y octavo. No voy a hablar de la educación secundaria porque no la estamos mirando en este trabajo. Y básicamente lo que hizo la política fue, al extender estas horas, los niños había que haber recreo, más la colación. Por lo tanto, en la práctica se tradujo en que la mayoría de los colegios entregan una jornada extendida y los niños salen más tarde del colegio, en vez de los múltiples turnos de mañana o vespertino que había antes. Se suponía que esta política tenía que haber llegado al 100% en los años 2007-2010, no se cumplió,
y lo que terminó ocurriendo es que después del 2010 los recursos públicos para esta política se terminaron, se transfirieron a reconstruir colegios después del terremoto del 2010. Así que hoy en día muchos colegios todavía no han implementado jornadas largas. ¿Qué es lo que tiene la política que va a ser interesante para nuestra metodología, donde vamos a inferir causalidad del mayor acceso a cuidado infantil? Es que evolucionó gradualmente en el territorio y en el tiempo. Estas son dos formas que tratamos de mostrar que se aprecia una gradualidad espacial y temporal, con el mapa y viendo el número de comunas donde se ha implementado la jornada escolar completa en el tiempo. Entonces, esto, yo sé que habemos acá una audiencia, no todos somos economistas, pero básicamente lo que nosotros hacemos en el paper es aprovechar, no sé si ya mencioné nuestros datos, creo que está en la siguiente slide, aprovechar los datos que tenemos para identificar un efecto causal. Tenemos un panel de madres, las observamos múltiples veces en el tiempo, y lo que hacemos es exploit la exogeneidad de la política desde el punto de vista de las familias. Está aumentando la cantidad de colegios con jornada completa en su municipalidad de residencia, y también están expuestas a este tipo de colegio en distintos momentos del tiempo según la edad de sus hijos. Entonces nosotros interactuamos el acceso a colegios con jornada completa con la edad del hijo menor. Creamos una variable que nos dice cuando el niño menor puede acceder a un colegio con jornada completa. Así que tenemos un modelo econométrico donde con efectos fijos de la madre, y lo que básicamente estamos haciendo es, en castellano simple, más intuitivo, podemos observar cómo el empleo de la madre y la calidad de su empleo cambia cuando ella misma se ve expuesta a un colegio con jornada completa, o cuando se ve beneficiada en realidad, cuando su hijo menor puede acceder a un colegio con jornada extendida. Entonces, una de las contribuciones de nuestro paper es que construimos un panel de alrededor de 3.000 madres en el tiempo, desde los años 2002 al año 2015, con la encuesta de protección social levantada en Chile, y eso nos permite, como dije hace un minuto, controlar por los no observables de las madres, que es bastante difícil hacer en este tipo de estudios. Bien, la EPS es representativa a nivel nacional. Nosotros nos quedamos con una muestra de madres que tienen un hijo en educación primaria en algún momento que fue encuestada. De hecho, necesitamos que tenga variabilidad, que tengan niños que entran o salen de la educación básica para poder identificar el efecto en nuestro modelo. Combinamos estas encuestas con datos del Mineduc, datos administrativos de la oferta de colegios GEC en la comuna de residencia, y también usamos las CACEN para construir algunas variables de control de características de la comuna, como pobreza, tasas de empleo femenino y masculino, entre otros. Nuestras variables dependientes de interés, construimos las mismas que se han usado en la literatura, que son participación laboral, horas trabajadas y salario obtenido, y construimos 8 o 9 variables de calidad de empleo. Si tiene un trabajo de tiempo completo, si tiene un contrato indefinido, que son los contratos que otorgan mayores beneficios y protección legal a los trabajadores, si tiene un trabajo permanente o temporal, si trabaja por cuenta propia, si trabaja en el sector público, si pertenece a un sindicato, y el tamaño de la empresa donde trabaja. Estas son las variables clásicas que se ha usado en la literatura de calidad de empleo, y nuestra variable, nuestra política,
que es la que nos interesa, es proporción de colegios en la comuna que ofrecen GEC. Y definimos un colegio, tenemos datos a nivel del curso dentro del colegio, así que definimos un colegio como GEC si es que tiene más de la mitad de sus cursos con jornada extendida. ¿Sí? Así que también controlamos por la educación, si la mujer es jefa de hogar, su edad y variables demográficas del hogar. ¿Sí? Entonces, no sé cuánto tiempo me queda, Pancho. 5, Diana. Solamente quería mencionar, me voy a ir a la última columna que toma el promedio de las variables dependientes. En la EPS la tasa de participación laboral es un poco más alta que la oficial, que es la que se cita, viene de la encuesta CACEN, porque la pregunta es distinta. En la CACEN se pregunta por trabajo en el último mes, y nosotros, la última semana, y nosotros utilizamos la pregunta de la EPS, que se ha trabajado en el último mes, y además agregamos si trabajó en el año. Así que por eso es un poquito más alta esta variable, pero podemos ver que más o menos ¿dónde estamos? La mitad de las mujeres tienen trabajo de tiempo completo, me estoy yendo a las variables de calidad, el 44% en promedio tiene trabajo con contrato indefinido, mitad con trabajo permanente, y casi la mitad de las mujeres trabaja en empresas pequeñas o medianas. Se puede ver cómo fue aumentando el acceso a los colegios con GEC desde el 2002 al 2015, pasando de poco menos de 40% a 76%. Estoy viendo la última fila de la tabla. Voy a irme, para no quedarme sin tiempo, poder comentarle los resultados de nuestras estimaciones. Lo que nos dice si hay un efecto de cuidado infantil en calidad de empleo es la primera fila. Estos son los coeficientes del término donde interactuamos. Si el niño tenía edad, el niño menor tenía edad para estar en básica con el acceso a básica. Y podemos ver, confirmamos lo que se ha encontrado en la literatura. Hay un paper de Dante Contreras y Paulina Sepúlveda que había estudiado estas primeras 3 variables, y nosotros encontramos efectos similares a los de ellos. Ellos usaron las CACEN, y además nosotros estamos encontrando que tener acceso a colegios con jornada extendida aumentó los salarios de las mamás, aumentó la probabilidad de tener un trabajo a tiempo completo, y aumentó la probabilidad de tener un trabajo con contrato indefinido. Estas 2 variables resulta que están bastante correlacionadas por las rigideces que tiene el Código Laboral en Chile. El contrato indefinido está muy relacionado a tener un contrato con jornada completa. Abajo calculamos los efectos marginales de aumentar el acceso a la jornada completa por 25 puntos porcentuales, lo que falta en este momento para llegar a cobertura total, y podemos ver que el efecto tiene magnitudes más o menos razonables. Es decir, si se aumenta la GEC a cobertura total, uno debiera esperar un aumento de 6% en los salarios, de un 8% en trabajos de tiempo completo de las madres, y de un 7% de trabajos con contrato indefinido. Y lo último que les quiero mencionar, no encontramos efectos mayores en las otras variables, pero sí encontramos que los efectos son mayores en calidad de empleo para mujeres con educación baja. Educación baja significa menos de educación secundaria. Así que sugiere también que esta política podría tener efectos que reducen la desigualdad en el largo plazo, obviamente, ya que son mujeres con menos educación las que están beneficiándose de tener acceso a la jornada escolar. Y el otro resultado que quiero mencionarles en los probablemente 1 minuto o 2 que me quedan, es que también hicimos unas estimaciones al interior de los hogares, comparando las brechas entre esposo y esposa, o pareja en realidad, no necesariamente casado. Y lo que estamos encontrando, les voy a mostrar acá abajo lo que está en rojo. Esto está comparando a cómo la política se afectó
de manera distinta a la, voy a llamarla esposa, pero es la pareja mujer dentro de hogares con pareja. Y lo que estamos encontrando es que se están reduciendo las brechas en oferta laboral y en la calidad de empleo especialmente. Lo que dicen estas estimaciones, que el acceso a jornada escolar completa aumenta la probabilidad de que la esposa en un hogar tenga un trabajo con contrato indefinido en comparación al esposo. Esos son resultados del paper también. En realidad no creo que me quede tiempo, pero lo que estamos encontrando es que el acceso a cuidado infantil también mejora la calidad de empleo de las madres. Muchas gracias, Diana. Tenemos unos 4 minutos para comentarios. Abrimos el micrófono. Tengo una pregunta, Francisco. Muchas gracias, Diana. Súper claro. Dos preguntas muy chicas. La primera, me perdí si están evaluando a mujeres en todas las edades y si lo hicieron, en el fondo, si hicieron alguna diferencia en relación al traumatório. Y lo segundo es que me fijé que hay algunos casos donde trabajan hasta la ola del 2015 de la EPS y en otras hasta el 2009. Eso sí hay como algún motivo. Y unido a esta cuestión es como, ¿qué esperas ver a propósito de que ya salieron las nuevas olas de la EPS? ¿Qué esperarías ver tú, en el fondo? ¿Qué pasó entre el 2015 en el fondo y el 2020, por decirlo así? Sí, súper buenas preguntas, y yo sé que tú también trabajas con datos longitudinales. Bueno, voy a responder la última pregunta, que creo que es la más fácil. En la medida que se van alargando estos periodos, o sea, hay más attrition, hay más pérdida de la muestra, y no he trabajado mucho con la EPS durante la pandemia, o sea, una parte de la EPS se pudo hacer antes de la pandemia y una parte después, entonces metodológicamente creo que sería muy difícil trabajar con la EPS del año pasado. No lo hemos intentado, pero hemos conversado con personas que estuvieron involucradas en el levantamiento de los datos y nos comentan que es muy difícil. Sería interesante porque también hubo mucha lo que ocurrió con la pandemia fue lo contrario, que se cerraron los colegios, entonces uno esperaría que retrocedan las mujeres, o sea, encontrar evidencia de lo que ya se ha visto en otras encuestas. Respecto a tu pregunta de la edad, nosotros no aplicamos ningún filtro para la edad de la madre. Naturalmente, por la estructura demográfica de Chile, las edades de las madres, o sea, van evolucionando, ¿no? en el tiempo, porque la mayoría de las mujeres tiene solamente un hijo o máximo 2. Lo que hicimos fue limitar que fueran madres de hijos que están en educación básica en algún momento. Entonces no colocamos ninguna limitación a la edad de la mamá, y no recuerdo, en alguna versión antigua del paper habíamos visto si madres más jóvenes se veían más o menos afectadas por la política, pero no están en la versión final del paper. Más jóvenes significaba madres que tenían menos de 40 o más de 40. Así que no está en esta versión del paper. Gracias. Si hay alguna otra pregunta. Yo tenía un comentario muy cortito, Diana. Pensaba, yo entiendo que ustedes no tienen el match, ¿no es cierto?, niño-colegio, entonces no pueden decir cuándo cada niño accede a la jornada escolar completa, pero pensaba, en vez de tener este tratamiento como de porcentaje, quizás definir una DAMI con, no sé, superior a 70% y tratar de implementar algo así como un estudio de evento, porque pensaba que puede haber en algunos casos de algunas madres anticipación, pensando en que, qué sé yo, el próximo año va a haber jornada escolar completa, entonces quizás antes entran en el mercado laboral, dado que uno tiene las historias laborales, o sea, puede construir eso, y también quizás algo de delay, ¿no? O sea, ok, mi hijo entra a jornada completa este año, pero
voy a esperar hasta el otro año para entrar al mercado laboral, etcétera. Entonces, no sé, quizás se podría ver bonito un estudio de esto. Sería interesante, no se me había ocurrido como para un robustness check de algún tipo. Exacto, sí, creo que sería interesante. Bueno, Gracias. creo que hemos llegado a la hora de cerrar la sesión. Muchas gracias a todas y todos los ponentes, las ponentes y también a los que participaron en la sesión. Espero que nos sigamos viendo a lo largo de la conferencia. Muchas gracias. Gracias. Gracias.